Este es un poco el resultado de la evolución de la que estuvo hablando Marta previamente y la justificación de por qué tenemos que tratar de reducir la cantidad de malla que se utiliza al hacer cirugía reconstructiva. Esta es una serie de casos comparativa en donde empezamos a utilizar Splentis antes de que Splentis estuviese diseñado en realidad. O sea, comenzamos a plantearnos si la necesidad de utilizar una menor cantidad de dispositivos sintéticos en la cirugía reconstructiva, y por eso introdujimos este concepto de fijación al sacro espinoso con malla reducida versus Calistar, que es un producto de marca comercial. Este trabajo es un trabajo conjunto que se ha realizado en el Hospital Rawson y en el Centro Urológico Bengio. Los autores de este trabajo soy la que presenta, la doctora Florencia Pisano, Marta Ledesma, Mauricio Avalle, Francisco Pilán, Leandro Arribillaga y Rubén Bengio. La cirugía del sacro espinoso, como ya les han presentado previamente, esto es un repaso, fue descrita inicialmente por Richard. Es la cirugía que más se ha estudiado, sin dudas, con respecto a la suspensión apical por vía vaginal. La mayoría de los estudios existentes son principalmente observacionales, solo existen 3 ensayos clínicos, pero es la cirugía que más se ha estudiado en cuanto a la suspensión apical. No fue Richard quien la popularizó, sino Nichols, varios años después, pero con el paso del tiempo, por la complejidad que implicaba ingresar a la fosis rectal y a la complejidad de la técnica quirúrgica, es una técnica que se quedó en desuso y que de hecho dejó de enseñarse y dejó de realizarse. Es por ello que la industria encuentra un lugar en el cual desarrollarse, y esto nos ha permitido avanzar en cuanto a la tecnología médica y a la aparición de instrumentos de fijación que facilitan el acceso al ligamento sacroespinoso y que de alguna manera popularizan esta técnica y que facilitan a que todos los médicos podamos realizarla. En el mercado existen numerosas opciones de kits de fijación que tienen diferentes formas de anclaje, que tienen diferentes hilos de sutura, que tienen diferentes cantidades de mallas sintéticas, pero todos apuntan a lo mismo, que es acceder de una manera un poco más fácil a la fosis rectal y al ligamento sacroespinoso. Por otro lado, la utilización de material sintético disminuiría las recidivas, y sobre todo la recidiva apical, y nos permitiría mantener el resultado quirúrgico durante muchísimo más tiempo. Pero ¿qué ocurre? La incorporación del material protésico en la cirugía vaginal trae aparejado cosas nuevas, que es la aparición de nuevas complicaciones. Son las complicaciones relacionadas exclusivamente con el material protésico, como puede ser la extrusión, la infección y las alteraciones de la función sexual. Es por ello que se crea la necesidad de hacer nuevos estudios en la cual podamos observar o en la cual podamos demostrar la cantidad necesaria y suficiente de material protésico que justamente contribuyan a lograr estos objetivos, que son disminuir la recidiva y mantener durante mayor tiempo el resultado quirúrgico. Cuando hablamos de sacroespinoso clásico, volvemos a este trabajo que ya lo presentó el Dr. Meyer. Cuando hablamos de falla del sacroespinoso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como para saber a qué debemos aspirar. En realidad, cuando la falla se considera un prolapso estadio 1, estamos hablando del 40% de falla. Cuando hablamos de estadio 2, hablamos del 21% de falla, y de estadio 3, solo del 3,7% de falla. Es decir, que lo que nosotros aspiramos es a tener una técnica con estos dispositivos nuevos que por lo menos oscile el 80% de éxito. Es decir, un estadio 2 o peor. Mientras que cuando los trabajos que han hablado de éxito, como les contaba, la técnica del sacroespinoso ha sido la más importantemente estudiada de las técnicas por vía vaginal. Solo 3 ensayos clínicos hay disponibles. 2 de los más importantes son el de Loy Wan y el estudio de Maher. En el primero, la tasa de éxito fue una tasa de éxito objetiva que se consideró un prolapso estadio 3 o mayor, y se habló de un éxito del 80%, mientras que en el estudio de Maher la tasa de éxito fue subjetiva, era decir, ausencia de síntoma de bulto, y en este caso el resultado postoperatorio de la técnica del sacroespinoso fue del 91%. Entonces, ¿qué intentamos demostrar en nuestro trabajo? El objetivo fue evaluar la frecuencia de recidiva y la frecuencia de complicaciones entre pacientes operadas con Calistar versus la fijación al sacroespinoso utilizando un dispositivo de menor tamaño, es decir, menor cantidad de material protésico.
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal que comparó estas dos series de muestras independientes. Se reclutaron la totalidad de las pacientes operadas, o bien que habían sido operadas con Calistar, o bien que habían recibido sacroespinoso con la malla disminuida. Es decir, trabajamos con la totalidad de la población. Esto es importante desde la perspectiva metodológica para después hablar de cuál fue la forma en la que analizamos los datos. Fueron la totalidad de pacientes que se operaron con alguna de estas dos técnicas en el Hospital Rawson o en la Clínica Sucre. La recolección de los datos de los síntomas de los pacientes, se utilizó un formulario que está estandarizado. En los dos centros utilizamos la misma ficha uroginecológica. Tiene datos filiatorios como edad, fecha de la última menstruación, motivo de consulta, síntomas asociados de la disfunción urinaria, de la disfunción de vaciado, de la disfunción sexual, antecedentes obstétricos, índice de masa corporal, antecedentes personales, etc. Por otro lado, todas las pacientes tuvieron una evaluación por consultorio, tanto pre como postquirúrgica. Esta valoración física incluyó la valoración del trofismo vaginal, la hipermovilidad uretral, la pérdida de orina tras la valsalva, tanto en decúbito dorsal como en posición de pie, y la valoración del prolapso mediante POCURE. Por otro lado, en el postoperatorio, todas las pacientes respondieron un cuestionario de calidad de vida. Este cuestionario se hizo de manera telefónica. Es un cuestionario bastante estandarizado en estudios importantes, que incluye 22 ítems, que si bien está más concentrado en los diferentes tipos de incontinencia de orina, es el tipo de cuestionario que se sugiere para valorar calidad de vida global. Por otro lado, todas las pacientes fueron evaluadas mediante estudio urodinâmico. La cirugía fue realizada en las pacientes con prolapso del compartimiento apical o anterior, que tenían un estadio 2 sintomático o un estadio peor, y se utilizó malla sintética solamente cuando no estuvo contraindicada, como por ejemplo pacientes con antecedentes de radioterapia o pacientes con inmunocompromiso. Las intervenciones quirúrgicas que se realizaron en el grupo de Calistar, bueno, ya se les presentó Marta en qué consiste el dispositivo. Esta es la porción anterior, que se fija a la membrana obturatriz, y esta es la porción posterior, que se fija al ligamento sacroespinoso. Y en el grupo de malla reducida, lo que se hizo fue utilizar un sistema de anclaje. O sea, en realidad se hizo el sacroespinoso de manera clásica o bien utilizando un arpón, y se colocó una porción de malla que era aproximadamente de 10 por 4 centímetros. En ambos grupos se realizó una colpoperineografia anterior y posterior clásica y la perineoplastia. 46 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. De todas maneras, fue un criterio de exclusión que la paciente o no respondiera a la consulta telefónica para hacer el cuestionario de calidad de vida, o bien que no asistiera a la consulta para el control postoperatorio recientemente. Entonces, de las 46 pacientes que habían cumplido con estos criterios de inclusión, se redujo la muestra a 34 pacientes. O sea, 19 pacientes operadas con Calistar y 27 con sacroespinoso con malla reducida. 34 quedaron por haber cumplido con estos dos criterios, o sea, tener una evaluación reciente por consultorio y tener el cuestionario de calidad de vida. Los grupos quedaron conformados: 12 pacientes en el grupo de Calistar y 20 en el grupo de sacroespinoso con malla reducida. La media de seguimiento fue de 13 meses, 13.8 meses, con un mínimo de 3 meses y un máximo de 48. No hubo diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos en cuanto a la edad media, la menopausia, las gestas, los partos, el peso del recién nacido o el índice de masa corporal. La edad media de estas pacientes fue de 63 años y la edad media de la menopausia de 47, es decir, 20 años de evolución de posmenopausia. Tampoco hubo diferencias en cuanto a los síntomas de valoración inicial, como fue incontinencia de orina de esfuerzo, incontinencia de orina de urgencia, mixta, urgencia, frecuencia, nocturia, enuresis, sensaciones de vacío incompleto, digitación para orinar o dispareunia postquirúrgica. Sí hubo una cierta tendencia en cuanto a los síntomas de incontinencia de orina mixta, que fue mayor en el grupo de pacientes que iban a ser operadas con Calistar, pero no fue una diferencia estadísticamente significativa.
y también hubo una cierta tendencia en cuanto a la dispareunia prequirúrgica, que fue mayor en el grupo de sacroespinoso con malla reducida, pero tampoco fue una diferencia estadísticamente significativa, solo una tendencia. Con respecto a los antecedentes quirúrgicos, tampoco hubo diferencias en ambos grupos en cuanto a las pacientes que habían recibido histerectomía. Si bien las pacientes, digamos, solamente en el grupo de sacroespinoso con malla reducida había pacientes que ya habían sido operadas con prolapso, como el tamaño muestral es tan pequeño, en realidad no fue una diferencia estadísticamente significativa tampoco. ¿Qué pasó cuando se hizo la valoración del POPQ pre y postquirúrgico? En la valoración del POPQ prequirúrgico, acá sí encontramos algunas diferencias en los dos grupos. En el grupo de Calistar hubo pacientes con prolapsos anteriores peores, pero en el grupo de sacroespinoso con malla reducida hubo prolapsos apicales peores. Entonces, medianamente como que se pueden compensar las muestras. Y en los resultados postquirúrgicos podemos ver que los resultados son similares sin observarse diferencias estadísticamente significativas. Se lograron en ambos grupos un TBL promedio de 8.4 y la mayoría de los pacientes en todo este periodo de evolución en realidad quedaron con estadio 1 o estadio 2 asintomático. Las pacientes operadas fueron principalmente de estadio 3, pero hubo una paciente en estadio 2 y hubo algunas pacientes con estadio 4. El control postquirúrgico entonces fue con anamnesis, examen físico y el test de calidad de vida. Y aquí nos encontramos con algunas cosas importantes. La persistencia de la incontinencia de orina fue mucho más importante en las pacientes operadas con Calistar. Ustedes saben que este tipo de dispositivo fue diseñado para prolapso apical anterior e incontinencia de orina. Las pacientes en las cuales se realizó sacroespinoso con malla reducida, si tenían incontinencia de orina en el preoperatorio, se utilizaba algún tipo de técnica antiincontinencia, como puede ser un Unitape o puede ser un Unitape. Por otro lado, la extrusión también fue mucho más importante en el grupo de Calistar. También hubo una diferencia estadísticamente significativa ahí, al igual que el dolor y la dispareunia. Es decir, en el grupo de Calistar obtuvimos mayor cantidad de complicaciones que probablemente estén relacionadas con la cantidad de dispositivo utilizado. Esto está en números absolutos por una razón y tiene que ver que la muestra es muy pequeña, pero sí podemos ver en números absolutos que la cantidad total de pacientes que presentaron algún tipo de complicación fue mayor en el grupo de Calistar. Si lo vemos de manera relativa, es decir, en porcentajes en función del tamaño de la muestra, podemos observar que las principales complicaciones relacionadas con el uso de Calistar fueron la extrusión y la incontinencia de orina persistente. Con respecto al cuestionario de calidad de vida, se aplicó un test para muestras independientes y no se observó diferencias estadísticamente significativas en términos de calidad de vida. Esto quiere decir que las pacientes del grupo de Calistar, por más que tuvieron mayor cantidad de complicaciones, no tuvieron en realidad repercusiones en cuanto a sus respuestas en términos de calidad de vida. Pero sí hay una cosa importante y tiene que ver con que todas estas complicaciones, como es la persistencia de la incontinencia de orina y la extrusión, sí o sí requiere reintervención. Como conclusión, el éxito objetivo, que en nuestro caso lo consideramos como estadio 2, en realidad ausencia de estadio 2 o mayor, sintomático, fue del 86% para el grupo de Calistar y del 95% para el grupo de sacroespinoso con malla reducida. La frecuencia de complicaciones fue mayor en el grupo Calistar, siendo estadísticamente significativa la persistencia de la incontinencia de orina, la extrusión y el dolor. Esto nos lleva de alguna manera hasta el lugar en el que estamos hoy, que es la introducción de este nuevo dispositivo que es Splentis, que es tratar de utilizar la menor cantidad posible de mallas sintéticas justamente para evitar este tipo de complicaciones. Muchas gracias por su atención.